La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Llegamos hoy a la última herramienta de la armadura de Dios para el cristiano. La última herramienta, hermanos, se llama la oración. El arma de ataque por excelencia, el arma de meter los goles en el arco contrario. La palabra, la espada del Espíritu y la oración. La última es la oración. El combatiente romano, el gladiador, usaba una espada como arma de ataque por excelencia para herir y matar, pero también una malla para apresar, inhibir y luego matar. La oración es la malla, es esa malla que inhabilita al enemigo y que lo vence, lo ata, lo quebranta, lo tumba y permite total control sobre el otro. Eso hacía la malla, amarra. Pues hermanos, la oración tiene ese propósito, tiene ese diseño. Cuando lanzamos una oración en diferentes direcciones, entonces, sea para pedir, confesar, arrepentirse, reprender, llamar, etc., se convierte en una red en donde el enemigo queda atrapado, inhibido, debilitado y tumbado en el piso. Noten ustedes en Jeremías 33:3, muy conocido en el mundo cristiano. Todo conglomerado cristiano la esgrime. Dice este versículo: clama a mí y yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor, la oración, la súplica, insistir, clamar, llamar, es definitivamente clave para la vida cristiana. El Señor Jesucristo nos ordena. Allá en Marcos capítulo 11, 24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra versión dice, creed que lo recibisteis y os vendrá. Marcos 11, 24. Todo lo que pidiereis en oración, eso sí, creyendo. Crean que lo recibiste, que ya lo recibisteis, ni siquiera que lo van a recibir, ni tampoco que lo están recibiendo. El mayor acto de fe es creer sin ver, dar por sentado lo que no ha pasado. Creed que lo recibisteis y os vendrá. Sí, amados, crean que ya lo recibisteis y se sucederá. La fe es la primera regla de oro de la oración. Oren como dice Santiago, pero pidan con fe, no dudando nada, dice el apóstol Santiago en el capítulo 1. Porque el que duda sobre la oración es como la ola que va y viene y no deja rastro. Hay que orar, pero con absoluta fe. Bueno, con base en la palabra de Dios, que es la segunda regla de oro de la oración, inspirada en la palabra de Dios. Y la tercera, involucrando la Trinidad divina, al Padre en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo.
Jesús lo dijo en Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí, hermanos, oremos, porque la oración quebranta al maligno, lo amarra, lo ata como en la malla del gladiador, lo inhibe, lo debilita y lo tumba. Y entonces le aplicamos un versículo de la palabra bien traído y el enemigo no podrá volver a moverse. Recordemos que el Señor nos habla a través del apóstol Pedro. Allí en 1 de Pedro 5:8, claramente estamos rodeados del enemigo. Sed sobrios y ¿qué? Y velad. ¿Qué es velar? Orando. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué hay que hacer, amados? ¿Qué inhibe al enemigo? La oración. ¿Qué impide que nos tiente, nos debilite, nos hiera, nos tumbe? La oración. Es necesario que sepamos que la oración es esa malla efectiva de combate. Señor, por el Espíritu Santo, enséñanos a orar. Gracias por esa oración maestra que nos dejó, llamada el Padre Nuestro, en donde más que repeticiones, Señor, lo que nos da es normas. Allí nos enseña que es al Padre en el nombre del Hijo, el Padre Nuestro que está en los cielos. Que antes que todo, la oración debe ser de reconocimiento, porque está en los cielos, está por arriba de todo, todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe. Además, que su reino es poderoso y temible y debe ser obedecido y temido, para que se haga tu voluntad. Que eres el único en esa oración que nos da pan, provisión material, física y económica. Que la oración debe incluir el arrepentimiento, el perdón a nuestras deudas. Que la oración tiene autoridad cuando amamos a otros y les perdonamos también. Y que debemos pedir y orar porque el enemigo sea vencido, que no seamos tentados ni vencidos por el enemigo. Porque ciertamente, Señor, debemos incluir en la oración el reconocimiento definitivo y final de que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Padre, gracias por enseñarnos en Cristo Jesús a orar. Padre, también te agradecemos por esta enseñanza. Sí, amados, es cierto, la oración es el gran requerimiento junto con la palabra de parte de Dios para que seamos victoriosos. Debemos prepararnos. Recuerden Efesios 6, que dice que debemos prepararnos con la verdad, con la justicia, cuidado con las emociones y sentimientos perversos, con la obra de la evangelización y el discipulado, sin perder la confianza en el Señor, en la bondad. Debemos estar seguros de que nos ama eternamente el Señor y que no nos quita la salvación y no está jugando con nosotros. Debemos esgrimir la palabra como arma de ataque, memorizándola, estudiándola, esgrimiéndola, pregonándola, hermanos amados. Y debemos orar con insistencia, orar sin cesar, dice el Señor. El fin de todas las cosas se acerca, dice 1 Pedro 4:7. Sean pues sobrios y velen en oración. El fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro allí en el 4:7. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos amados, no cesemos de orar. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Sin cesar. Es necesario, hermanos, que oremos sin parar. Todos los grandes predicadores del mundo han llegado a la conclusión al final de sus días que si pudieran devolver el reloj del tiempo, hermanos, lo que cambiarían serían los tiempos de oración.
He oído y he leído a muchos ya ancianos que han predicado por 40, 50 años. Me uno a ellos que ya pasé los 40 años de predicación. Y todos coinciden, y yo me identifico, repito, con que si pudiera devolver el tiempo, hubiera dedicado y dedicaría más tiempo a la oración. La oración se hace más orando que haciendo. El mundo y la carne nos hace creer que debemos hacer mucho y orar poco. Pero el Señor dice, oren mucho y verá que lo poco que hagan será más efectivo que lo mucho que puedan hacer. La oración, amados, la oración abre puertas. La oración abre las ventanas de los cielos. La oración cierra las ventanas, las puertas del infierno. La oración abre los pórticos de la riqueza y de la abundancia, del gozo y de la paz. La oración mueve la mano de Dios. La oración es vida y es paz. Hermanos, oremos, como dice el apóstol Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En primera a Timoteo, en la carta que le mandó el apóstol Pablo a su discipulito amado Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice, exhorto ante todo, es decir, demando en el amor del Señor primero que todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto de orar, sigue diciendo el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 2, esto de orar así es agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quieres agradar a Dios? Ore. Ore, amados. Ore, porque sin oración no hay paz, no hay vida, no hay gozo, no hay abundancia, no hay salvación. Usemos la palabra día y noche y oremos día y noche. Entonces veremos la gloria de Dios. El Señor Jesucristo lo planteó en Mateo 7, del 7 al 11, cuando dijo, pedid y se os dará. ¿Cómo? Por la oración. Buscad y hallaréis. ¿Cómo? Por la oración. Llamad y se os abrirá. ¿Cómo se llama? Por la oración. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo el que llama, se le abre. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo te pide pan, tú le darás una piedra? ¿O si le pide un pescado, le vas a dar una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan? Sí, amados, confiemos en que nuestra oración no son palabras al viento, no son palabras huecas, no es perdedera de tiempo ni quema de saliva. Nuestra oración toca el cielo, toca el corazón de Dios y mueve su preciosa y poderosa mano. Nuestra oración es nuestra primera responsabilidad en el planeta Tierra. Si somos convertidos de verdad, simplemente leemos la palabra y oramos. Si somos hijos de verdad, pues sabemos oír primeramente al Padre, a nuestro Padre de familia. Lo oímos y le hablamos a través de la oración. Esas dos herramientas de combate, la palabra y la oración, se convierten en los dos instrumentos de guerra y de ataque efectivísimos, porque el Espíritu Santo vuela cuando pronunciamos y meditamos y pregonamos la palabra en oración. Se forma como una bomba atómica en nuestro espíritu que le tiramos al enemigo cuando, inspirados en la palabra y por la palabra, levantamos plegarias, oraciones, adoraciones y pregones con nuestra boca.
Pregonemos, hermanos amados, la palabra a través de la oración y oremos suplicando, velando, insistiendo, clamando, reprendiendo, y veremos la potencia de Dios derramada en nuestros asuntos, en nosotros y a través de nosotros y en todo nuestro ambiente. Amados de Dios, el Señor tiene sus oídos prestos y dispuestos. Está expectante de oírte orar en cuanto primero le oigas en la palabra, porque Él te va a responder. El Señor expresará su mejor amor y te compartirá sus mejores dones en tanto y en cuanto tú abras la boca y levantes la oración al cielo. Él no desoirá a alguien que ora jamás. Esa es la malla que aprieta al enemigo y lo aísla, le pega unos costalazos terribles y lo ahuyenta con todas sus fuerzas al infierno. Vayamos a la palabra, estudiémosla, oremos con base en ella y Dios será tu amigo. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias por darnos la armadura para pelear, porque sabemos, Señor, que esto es una guerra y que quien no la asume sucumbe delante de ella necesariamente. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que en el nombre de Jesús y usando estas herramientas vencemos, como es tu voluntad y como nos lo ha encomendado. Proclamamos tu verdad y tu gracia en el nombre de Jesús y pido, amado Dios, que le des sabiduría a todos los oyentes, Señor, para que asuman estas herramientas poderosísimas. Oh Dios, estas 7 herramientas portentosas, estas 7 armas de fortaleza, defensa y ataque, para que vean, Señor, quién es su Dios, que Jehová de los ejércitos es varón de batallas, como lo llamó Moisés, que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero y que el Señor Jesucristo es su Hijo y fiel reflejo de su presencia, esencia y sustancia. Te adoramos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo por este equipamiento magnífico que nos has dado. Te amamos, Señor. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.